aprecio enorme que nos dan de acompañarnos en estas presentaciones de los resultados de los trabajos de M&R Consultores. Hoy nos toca presentar los resultados de la 10ª corrida, la 10ª ola que llamamos nosotros, de lo que es el proyecto nicaragüense y sus perspectivas acerca del entorno internacional. Esta es una encuesta que tiene como propósito auscultar, explorar en la opinión pública qué es lo que hay en términos de percepciones, conocimientos, opiniones, etcétera, de lo que está sucediendo en el mundo y que de una u otra manera repercuten en nuestro país. A diferencia de otras que presentamos, que todos ustedes conocen, que se llama el Sistema de Monitoreo de la Opinión Pública, que lo que trata es de explorar las opiniones a lo interno del país, que es hacia afuera. Esta es una encuesta nacional, es una encuesta que se realizó entre enero y los primeros días de febrero de este año. La encuesta es rural, es urbana, se realiza en todos los departamentos del país y en las 2 regiones autónomas. En total, esta vez se visitaron 58 municipios que salieron seleccionados en la muestra y se consideraron 135 puntos muestrales. Me parece que es siempre conveniente repetirlo. Un punto muestral es el equivalente, o no es el equivalente, sino que está referenciado por centros de votación. Podría ser algo así como 135 centros de votación. O sea, nosotros seleccionamos 100, en este caso 135, lo que seleccionamos son centros de votación y alrededor de esos centros de votación o en un radio de no menos de 1 kilómetro de esos centros que aplicamos entrevistas. En un punto muestral se aplican de 10 a 12 entrevistas. Luego, el universo de estudios ya actualizado conforme a los números del INIDES de personas de población de 16 años a más para el 2020 es de 5.128.248. Ese es el universo de estudio. Y el tamaño de la muestra que nosotros estudiamos es de 1.660 elementos muestrales. O sea, de ese universo de 5.128.000, nosotros entrevistamos 1.600 personas. Ese tamaño de muestra nos proporciona a nosotros un margen de error de 2.5%. Es decir, 2.5 hacia arriba, 2.5 hacia abajo. Aquí cabe señalar de que si en algún resultado, por decir algo, da que el 10% de los nicaragüenses piensan que tal cosa. Si yo lo quiero extrapolar y convertir a población, lo que hago es que multiplico el 10% por los 5.000, por mi universo. Por mi universo, y entonces eso más o menos me da la cantidad de personas, o sea, lo vuelvo relativo a cuantitativo y me da más o menos la cantidad de personas que podrían estar opinando. El sujeto de estudio son personas de ambos sexos, de 16 años a más, y nosotros, en la metodología que usamos, siempre entrevistamos la persona que cumplió años por última vez o más recientemente en el lugar visitado. O sea, no vamos buscando varones, no vamos buscando damas, no vamos buscando jóvenes, no vamos buscamos al que cumplió años más recientemente al momento de la visita. Eso para garantizar la aleatoriedad de la muestra. La técnica de recolección son entrevistas cara a cara, el instrumento es estructurado y la recolección de datos se hace en tiempo real. O sea, nuestros encuestadores andan con equipos móviles, tenemos una aplicación que se llama el Contacto Rotator, y esa información se levanta, va a una nube y cae a nuestro servidor. O sea, se hacen en tiempo real.
Esto nos permite a nosotros, por una parte, poder ir validando en el momento lo que está pasando. Pudiese ser de que el equipo de validación, que son ellos, por cierto, que el equipo de validación detecte algo que no está, o que no se preguntó, o que no está de acuerdo a lo preguntado, o sea, que no se está haciendo correctamente o preguntando adecuadamente, ellos llaman inmediatamente. Esa facilidad nos da este tema. Esta técnica ya no es aquello de que venían los cuestionarios, hasta que venían los cuestionarios, los procesábamos y hasta entonces nos dábamos cuenta que pasaba. Y esto, por supuesto, nos permite a nosotros poder procesar más rápido. Casi vamos, ¿verdad? Hoy se termina, pasado mañana ya estamos bien, en términos de procesamiento estadístico, no de análisis. Ok, en este arranque de año, el tema, quizás uno de los temas más controversiales, más difundidos, de mayor cobertura que hubo a nivel mundial, creemos nosotros, fue la muerte del señor Soleimani, ¿verdad? Que todo el mundo lo cubrió, tuvo una cobertura enorme. Aquí se manejaban dos mensajes. Había quienes decían que la muerte de Soleimani era total y completamente legítima, en tanto Soleimani era una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos y de los países de la región. Esa era la narrativa, el mensaje que Estados Unidos empujaba en todo el mundo. Por otro lado, había quienes decían, ¿verdad?, que esa muerte de Soleimani, en el tanto, él llegó en un avión comercial a Bagdad, invitado por el gobierno de Irak a participar en una serie de actividades, presumiblemente de inicio de relaciones con Estados Unidos o de conversación. Aprovecharon eso para caer otro. Entonces decían que esto es un acto de terrorismo internacional. Nosotros como encuestadores lo que hacemos es someter a la población las dos opiniones. Unos dicen esto, otros dicen aquello, o cuál de las dos usted comprueba. Entonces, en este caso, el 60.8% de los nicaragüenses entrevistados dicen que la muerte de ese señor o ese acto es un acto de terrorismo. No es legítimo, ni mucho menos. O sea, que desaprueba en el fondo la muerte, o sea, ese acto del asesinato de Soleimani. Por otra parte, esto se da en el contexto, en el marco de un conflicto que se viene increciendo allá en el Golfo Pérsico, allá en Asia, entre Irán y Estados Unidos. Entonces, Irán dice, la única manera de que esto se acabe es que las tropas de los Estados Unidos se retiren del territorio. Los Estados Unidos dicen, la única manera de que esto se acabe es que nosotros pongamos el orden y permanezcamos en el territorio. Esos son los dos discursos con los cuales concluyen ustedes. Por supuesto, cuando nosotros hacemos la pregunta, y lo digo por aclarar, nosotros bajo ninguna circunstancia decimos esto dice Estados Unidos y esto dice no. Esto dicen unos, otros dicen esto. ¿No? Entonces, la población responde. En este caso, 72.6 dice que la manera de terminar la confrontación es que las tropas de los Estados Unidos se retiren de la zona. Luego, ¿de quién depende la solución del conflicto? El 71.1% dice que depende de la voluntad de los Estados Unidos. El 7.8% dice que Irán se someta a los Estados Unidos. Someterse en el sentido de que haga lo que Estados Unidos está exigiendo que se haga en esa región. Las acciones que impulsa el gobierno de los Estados Unidos contra Irán es con el propósito de, ya sabemos, Estados Unidos dice, nosotros estamos allí para restablecer la democracia, para restablecer la libertad del pueblo de Irán y de todos los pueblos vecinos, etc. Por allá se dice, ellos están aquí para llevarse el petróleo. Ellos lo que quieren es el petróleo. Si no tuviésemos petróleo, no estarían aquí. Entonces, ¿cuál de las dos opciones?
El 71.8 dice que Estados Unidos está ahí, impulsa esas acciones con el propósito de adueñarse del petróleo o de recuperar el petróleo, porque ya lo tuvieron. Y el 11.6 dice de restablecer la democracia. O sea que es una pequeña proporción, importante, pero pequeña, la que considera de que es el tema de la democracia. Después, pasando a otro tema, vimos que también estaba en el aire el famoso impeachment al señor Trump, ¿verdad? Eso hubo todo un alboroto y al final del día, pues, hubo una resolución en el Congreso de los Estados Unidos y dijeron no hay impeachment. Entonces había quienes decían que ese proceso contra el presidente Trump, como todos los procesos de impeachment, decían algunos, o como la mayoría, tienen un fondo político y que en este caso es una hipocresía. Decían, ¿por qué el gobierno de los Estados Unidos o los Estados Unidos, ¿verdad?, no enjuicia al presidente por los crímenes que están cometiendo en toda la guerra que hacen en el mundo, que provoca, ¿verdad? Pero otros dicen que este tipo de procesos, que le llaman impeachment en los Estados Unidos, lo que representa es una clara manifestación de la pureza, de la transparencia de la democracia norteamericana y de la lealtad del sistema y del pueblo norteamericano a la verdad y a la justicia. Entonces, ¿cuál de las dos? La población respondió 87.9%, según hipocresía. O sea, se hizo todo un globo y una mañana amanecimos con la noticia de que el Congreso decidió que no iba. Creo que fue el mismo día del discurso a la nación o el día siguiente del discurso a la nación de Trump. Y el 12.1 dijo, sí, es una manifestación de lo que es el sistema de la primera democracia del mundo, algo así. O sea, no cree la gente que eso sea así. Luego, entrando a otro tema, vemos acá que el 67% de las personas que entrevistamos están insatisfechas o totalmente insatisfechas con el comportamiento de las grandes naciones en el mundo actual. No se preocupe. No lo aprueban. Un 15% ni aprueba ni desaprueba y un 18% se manifiesta satisfecho. Están haciendo lo correcto, ¿verdad? Estas grandes naciones, sin mencionar quiénes, sino grandes naciones. ¿Cómo se puede o en qué se soporta esto? ¿En qué se sostiene? Para el 64.1% del mundo actual estamos muy lejos de respirar paz. Es un mundo convulsivo, es un mundo de conflictos por todos lados. Hoy amanecimos con una noticia que los Estados Unidos está retomando la iniciativa para invadir Venezuela. ¿Será militarmente? ¿Será? No será. ¿Verdad? Pero esas noticias, lo que estoy diciendo es que todos los días tenemos una noticia. Ayer se enfrentaron tropas norteamericanas con tropas rusas en Siria. Bueno, ¿cómo se llama eso? Escaramuza. Pero bueno, así comienza, ¿verdad? Entonces la gente, las noticias que están llegando no sienten que sean noticias alentadoras en términos de paz. El 68.2% dice que vivimos un mundo en donde los pobres, que estamos muy lejos, perdón, de vivir en un mundo en donde los pobres tienen iguales oportunidades que los ricos. Aquí leemos de los medios, cualquiera de los medios, no importa de qué procedencia sean o de qué ideología política sean, de que el 2% de la población tiene el 80% de la riqueza del mundo y un 80% de la población tiene el 2%. O sea, hay un parentesco invertido, ¿no?, a favor de los ricos. Y esos ricos están en esos países, no están en Nicaragua, no están en Bolivia, no están en Jamaica. El 67.3% dice que estamos muy lejos de que los países poderosos respeten a los débiles. Se imponen. El 65.9% considera que los países poderosos
que estamos muy lejos de que los países poderosos se preocupen por el bienestar de los países más débiles. No hay solidaridad entre los países, no hay apoyo. El 63.5 considera que estamos muy lejos de que los países resuelvan las diferencias mediante el diálogo y la cooperación. Siempre está la confrontación de por medio. Y estamos muy lejos de que los países poderosos, estamos muy lejos de vivir en un mundo en donde los países poderosos no usen la fuerza para resolver diferencias. O sea, que es un poco la reafirmación de la actividad. O sea, 2/3 o un poco más de la población considera que estamos viviendo o vivimos en un mundo en donde el que tiene fuerza, el que tiene poder económico, militar, etcétera, se impone al que no lo tiene. El mundo actual es conducido por liderazgos agresivos que todo lo resuelven por la fuerza y la agresión. 77.3% está de acuerdo con eso. Por otro lado, hay un 20.4% que dice que está conducido por gente compasiva que todo lo resuelve por métodos pacíficos, conciliadores y respetuosos. Hemos oído mensajes, discursos, argumentos de líderes importantísimos en ciertas naciones y particularmente en los Estados Unidos. Por ejemplo, Pompeo decir que, el señor Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, decir que el presidente Trump es un hombre con un corazón inmenso que ha sido escogido por Dios para recuperar Israel. Y ya sabes, pues, eso, por ahí va esa pregunta. Y el 20.4% así lo ve. Todo país que se rija por principios democráticos y con apego al derecho internacional debiera cooperar con otros países para impulsar su desarrollo, de acuerdo a los 23.6. Así debiera de ser, no es que sea, es como el imaginario, ¿no? Debiera respetar la soberanía de todos los países, 92.5%, de acuerdo. Debieran contribuir a encontrar soluciones pacíficas de los conflictos entre los países, 92.2% de acuerdo. Debieran respetar el derecho de autodeterminación de los demás países, 91.1%. No debieran de intervenir en asuntos internos de otros países, 86.6%. Este es un mundo ideal. Incluso creo que esto es lo que está suscrito en la Carta de Naciones Unidas, en la Carta de los Países No Alineados, que deben de ser los principios de las relaciones entre los países, y al menos los nicaragüenses aprueban eso, quisieran tener ese mundo ideal, pero que ya vimos que estamos lejos de eso, según la doctrina Monroe ha tenido auge nuevamente, o ha levantado nuevamente, se ha activado, que se dice América para los americanos, entonces ha sido reactivada como una política formal para rechazar la interferencia de naciones extranjeras en este hemisferio y en nuestros asuntos. Palabras del presidente Donald Trump hace un mes, ¿verdad? O sea, él reivindica y dice la doctrina Monroe debe aplicarse, porque es para defender el territorio nuestro, que es América. Pero cuando ellos hablan de América, no están hablando de los Estados Unidos de Norteamérica, sino que están hablando de la Patagonia hasta Alaska, ¿no? El 88.4% está en desacuerdo con esa doctrina Monroe y con esa expresión América para los americanos, o con esa apropiación, entendiendo americano por gringo. Aquí uno escucha con cierta frecuencia a esos politólogos súper ilustrados que vienen de Harvard, de no sé dónde, de no sé cuánto, y decir que no, americano, que es romántica. O sea, no les enseñan geografía, pero yo creo que de alguna manera tiene que ver con esto. El presidente Trump también expresó hace como un mes, rechazamos la ideología del globalismo. En el hemisferio occidental estamos decididos a mantener nuestra independencia con la inclusión de China, Rusia y cualquier otra potencia extranjera. Pero el 79% está en desacuerdo. El globalismo, el mundo global, ¿verdad?, viene siendo impulsado desde hace 3 años, lo estamos viviendo todos los países en el mundo, independientemente de cuál sea la formación económica social en que vivamos. Y ahora como que suena. Y cuando el señor Trump habla de el hemisferio occidental, está hablando de Inglaterra y de ellos, pues con esto del Brexit,
de los ingleses, pero los nicaragüenses no están de acuerdo con eso. O sea, tampoco creemos nosotros, porque va a ir nuestra independencia de la intrusión, la intromisión de China y Rusia. O sea, son ellos los que tienen que estar en América, en el continente americano. América Latina en general y Nicaragua en particular son el patio trasero de Estados Unidos, el 84.7%, totalmente en desacuerdo con eso. Eso en el fondo creemos nosotros que tiene una expresión de soberanía. Hay quienes dicen que la soberanía no existe. Estados Unidos no tiene amigos, solo intereses. 69.8% considera que Estados Unidos no tiene amigos. 14.6% considera que sí tiene amigos y 15.6% no opina nada. Estados Unidos, perdón, es mi dedo, disculpen, cosas son muy sensibles. Se va a subir. La húmedo, por Estados Unidos representa una garantía para la paz, la democracia y el bienestar de América Latina. 17.3% dice eso. 72.4% dice que Estados Unidos representa una seria amenaza para la paz, la democracia y el bienestar de América Latina. Esta es una frase que expresó en la última reunión de la CELAC el general Raúl Castro Russo. Estados Unidos tiene potestad de designar presidente en otros países. 92.3% está total y completamente en desacuerdo. Y eso es algo que creemos que hay que enfatizar, independientemente de cuál sea el grado de escolaridad, etcétera, de las personas. Hay algo bien arraigado que cada pueblo es el que debe elegir a su pueblo o designar a su pueblo. ¿Quién es el presidente constitucional de Venezuela? Aquí hacemos un ejercicio, que hacemos la pregunta y presentamos una hoja en donde es como una papeleta de votación, la presentamos. Van los dos señores y van otras personas que van ahí solo para decir la gente se votó. Pero no, se concentran en ellos dos y el 67.6% dice él o la otra. Ahí la clave está constitucional, porque el presidente son los dos. Según Estados Unidos, el presidente, ¿verdad? Pero constitucional es la clave. Entonces, es normal. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba debe ser levantado, debe continuar. 80.9% rechaza ese bloqueo. Y lo mismo sucede con el caso de Venezuela. 79.8% considera que esos bloqueos deben de ser levantados. La gente está convencida, está segura, está clarísima, aparentemente, de que los bloqueos a quienes afectan es a la población, es a la población, no es a gobernar. Se dice que América Latina es un subcontinente que tiene muchas riquezas naturales: petróleo, gas, oro, pesca, madera, etc. Sin embargo, América Latina sigue siendo el subcontinente más pobre del mundo. Hay quienes dicen que esto se debe a que los latinoamericanos somos negligentes, perezosos, etc. Otros, por el contrario, dicen que esto es resultado de la falta de equidad social y desigualdad social en el continente. América Latina, según los números oficiales de los diferentes organismos internacionales, es el subcontinente en donde la inequidad social y económica es más fuerte que todo el mundo. ¿Con cuál de estas opiniones concuerdan más ustedes? 26.6% dice que somos negligentes. 62.6% dice que es falta de equidad social.
Esta es una frase expresada por el presidente Alberto Fernández en un reciente discurso en la Universidad de la Sorbona en París. Conocimiento, agrado, desagrado para algunos personajes internacionales. El presidente Vladimir Putin, 59.1% de los entrevistados dicen que lo conocen, pueden opinar de él, 40.9% no optó por no opinar. 33.2% manifiesta agrado hacia la personalidad de Putin, 25.9% desagrado, para un balance positivo de 7 puntos. En el caso de Donald Trump, el 81.7% opina de él, dice que lo conoce, el 18.3% dice que no lo conoce. De los que lo conocen, el 15.5% dice que les agrada esa personalidad, 66.2% les desagrada, para un balance negativo de menos 50.7%. Esta pregunta la hemos venido haciendo desde hace varios años con Obama, no me acuerdo con quién más, y siempre el presidente de los Estados Unidos salían positivos en esta evaluación. En el caso del Papa Francisco, el Papa católico, 77.9% dice que lo conoce, bueno, puede opinar de él, 22 puntos dice que no. 59% dice que le agrada el Papa Francisco, 18.9% desagrada, para un balance positivo de 40.1%. O sea, al margen de adherencias religiosas o creencias religiosas, etc., la personalidad del Papa lo que se mantiene. Hay un personaje que ha tenido que ver en la vida nacional, que es el señor Luis Almagro, que actualmente es secretario general de la OEA. Nosotros lo hemos venido evaluando desde hace rato. Hay un 63.2% hoy que dice que lo conocen, hay un 36.8% que no optó por no opinar de él, porque dice que no tiene información o no lo conocen. De los que lo conocen, el 19.1% dice que les agrada, 44.1% les desagrada, para un balance negativo de 24.9%. La imagen de Almagro se ha venido deteriorando en el tiempo. Si vemos aquí, en marzo del 2018 tenía un agrado de 47 contra un desagrado de 13.1, o sea que tenía un balance positivo de 32.6 puntos, y hoy tiene un balance negativo de menos 24. Por lo tanto, los nicaragüenses entrevistados no aprueban, no aceptan de que el señor Almagro deba ser reelecto en la OEA. La pregunta que se hizo es: en el próximo mes se llevarán a cabo elecciones de secretario general de la OEA. Hay quienes dicen que el actual secretario Luis Almagro debe ser reelecto en campaña. Otros, por el contrario, dicen que en vista del prestigio que ha acumulado Almagro por actuar siempre por Estados Unidos, no debe ser reelecto. 83.5 dice que no debe ser reelecto. La NICA la venimos midiendo desde hace varios años, aquí vemos desde abril 17. Hoy por hoy el 76.2% de los nicaragüenses están totalmente de acuerdo con este tipo de leyes o sanciones y de sanciones que aplican al país, a Nicaragua, ¿no? 76.2% en desacuerdo. Hay un 14.4% de acuerdo con ese tema. Y vemos que la desaprobación ha venido subiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque estas sanciones, el 80.6% dicen que perjudican a la democracia nicaragüense, al sistema democrático, a cómo lo concebimos los nicaragüenses. 80.6%. Y vemos que en abril 17 era 64 esa desaprobación y hoy anda en 80. Por otra parte, la imposición de sanciones por parte de los Estados Unidos es una manifestación de la conducta intervencionista de los Estados Unidos en los asuntos internos de nuestros países, ¿verdad? Otros dicen que son para fortalecer la democracia y el desarrollo económico del país. 78.8% dicen que es conducta intervencionista y 21% dicen que estas sanciones son para fortalecer la democracia en nuestros países. Por lo tanto, los políticos de oposición en Nicaragua, ¿en qué debieran de enfocar sus esfuerzos? 86.4% en promover la inversión para contribuir a la generación de empleo y desarrollo. El 9.8% promover sanciones económicas en países extranjeros contra el gobierno nicaragüense para derrotar la dictadura. Pues,
esas palabras que decía. Políticos de oposición deben dedicar sus esfuerzos, además, para fortalecer la convivencia pacífica y tener estabilidad social, 58.1. Para recuperar la democracia en Nicaragua, 37. Los principales problemas centroamericanos en los países del norte: Honduras, Guatemala, El Salvador y México. Pandillas organizadas, malas, 39.8, narcotráfico, drogas, 22.1, delincuencia, 12.1, asesinatos, muertes, 8.7, pobreza, 3.0, trata de personas, 2.4, desempleo, y ahí viene el trabajo. Pero el grueso de esto, casi el 80%, un poco más, tiene que ver con problemas sociales, pandillas, etcétera, en los países del norte. Por su parte, en los países del sur, Costa Rica, Panamá, el 21.4 considera que sus problemas son narcos, son drogas. Aquí entra el tema de la migración, o sea, consideremos que los nicaragüenses migran hacia esos dos países, y siempre uno se va. Delincuencia, 12.8, desempleo, 12.4. Ahí aflora un poco, ya se ve un poco el tema económico, si vemos el desempleo como un tema económico, un problema económico. En el caso de Nicaragua, el principal problema es el desempleo, 31.4%, y los problemas políticos que se han venido viviendo, 18.4%. Y carestía de la vida, 14.1%, pobreza, 13.8%, delincuencia, 9.7%. Entonces vemos que ya lo que tiene que ver con seguridad ciudadana, etcétera, ya aquí en este caso de Nicaragua pierde peso y gana peso lo económico, social, al contrario de los países del norte y del sur, que es lo social. Los problemas desde la perspectiva de los nicaragüenses. Entonces, haciendo un ejercicio de un pequeño termómetro de seguridad, ¿cómo ven los nicaragüenses la seguridad en Centroamérica? De Belice, le dan una calificación de 30.6, en una escala de 0 a 100, de 30.6. Entonces lo ubican como un país inseguro. El Salvador, 31.1, inseguro. Guatemala, 31.4, inseguro. Honduras, 31. Panamá, 59.5, ya entra en el tema de la seguridad, pero en la seguridad baja, pero seguro. Costa Rica, 64. Y Nicaragua, 75.1%. O sea, la percepción y la visión de los nicaragüenses que vivimos en un país que es mucho más seguro que los países de Centroamérica. Hay quienes dicen que Nicaragua es un corredor que permite el narcotráfico, el crimen organizado y las maras. Otro, por el contrario, dice que Nicaragua es un país que impide, que es un impedimento para que el narcotráfico, el crimen organizado y las maras transiten por su territorio y hacia otros países. 82.9% concuerda con la segunda afirmación. 82.9% considera que aquí se impide el narcotráfico, el crimen organizado y las maras. O sea, que esto sea un corredor. El conflicto que ha estado viviendo Nicaragua en el año 2018 debe ser resuelto por los propios nicaragüenses o es necesaria la intervención de otros países. 85.9% considera de que este conflicto debe ser resuelto por los nicaragüenses. El 14.1% considera que es necesaria la intervención de otros países y particularmente Estados Unidos para poder resolver los conflictos internos de los países. Organismos internacionales y países extranjeros deben limitarse a ayudar en eventuales negociaciones siempre y cuando lo solicite el país o deben participar activamente en las negociaciones para resolver los problemas de Nicaragua, invitados o no. 83.4% se apunta a la primera afirmación y 16.6% a la segunda afirmación. Nicaragua como país soberano bajo ninguna circunstancia debe permitir que la coloquen bajo la tutela de países u organizaciones internacionales, bajo la tutela. Por otro lado, es necesario ser gobernado por países extranjeros para poder desarrollarlo. El 89.6% considera que bajo ninguna circunstancia debemos permitir que nos coloquen bajo tutela de nadie y el 10.4% considera que sí es necesario. La interferencia de gobiernos extranjeros en asuntos internos de Nicaragua, 76.2% se
manifiesta en desacuerdo con esa posibilidad, está en desacuerdo con interferencia de países. Nicaragua debe ejercer el derecho a sostener relaciones con países que así lo considere o, por el contrario, dichas relaciones deben estar en dependencia de los intereses de otros países. 88.4% dicen debe ejercer su derecho a sostener relaciones con países que así lo consideren, independientemente de presiones o intereses de otros. 9.4, las relaciones internacionales de Nicaragua deben estar en dependencia de intereses de otros países. Esta pregunta tiene que ver con el hecho de que a veces hay quienes opinan de que si Nicaragua mantiene relaciones con Venezuela o con Irán o con Cuba, eso no agrada a los Estados Unidos y por lo tanto hay que cortar. O sea, dependiendo de Estados Unidos o de otros países. La injerencia de países extranjeros en asuntos internos de Nicaragua, aprobación, desaprobación, para como corolario de eso el 33.1% la desaprueba, 15.4% la aprueba. Esto lo que significa es que, bueno, aquí también pusimos otra hora para reafirmar. Para que Nicaragua esté bien, Nicaragua debe actuar con libertad de decidir qué quiere como país sin injerencias externas, 92.9. El gobierno debe actuar de acuerdo a los intereses de otros países, particularmente Estados Unidos, 7. Ha sido el conflicto reciente del 2018 ha sido un intento apoyado desde el exterior para desestabilizar al país e impedir vivir en paz. 77.7 concuerda con esa posición. Ha sido impulsado desde el exterior con el fin de llevar libertad y democracia a los nicaragüenses. 23% así lo piensa. Nicaragua es una amenaza para otros países o no representa una amenaza. 95.4% considera que Nicaragua no representa ninguna amenaza para otros países, ni para la paz ni la seguridad internacional. El 4.6% dicen que Nicaragua es una amenaza para la seguridad nacional de otros. El autoconcepto colectivo de los nicaragüenses: tenemos naturaleza, flora y fauna atractiva para que los extranjeros la visiten, 87%. Nicaragua tiene ciudadanos hospitalarios, trabajadores, amigables, 85.5%. Nicaragua cuenta con ciudadanos que día a día construyen la paz y se esfuerzan por progresar, 84.8%. Nicaragua cuenta con mano de obra suficiente para trabajar en proyectos de inversión, 82.8%. Nicaragua presta condiciones de seguridad para que los extranjeros inviertan en este país, 74.6%. Así se ven los nicaragüenses. Ese es el país que ellos ven, no es el otro. El orgullo de ser nicaragüense, ¿qué tan orgulloso se siente usted de ser nicaragüense? El 93% dijo muy orgulloso, el 2.4% algo orgulloso y el 4.1% nada orgulloso. La Constitución de Nicaragua incluye en su preámbulo una serie de personajes, ¿verdad? Héroes nacionales, etc. Entonces, le pusimos a la gente a ver cómo andaba la cosa. Rubén Darío, el 93.4% se siente muy orgulloso del legado de Darío. Andrés Castro, el 85.3% se siente muy orgulloso del legado de Castro y Andrés Castro. José Dolores Estrada, el 79.6%, muy orgulloso de ese legado. Augusto C. Sandino, 79.5%, muy orgulloso. Emanuel Mongalo, 77.2%, muy orgulloso. Benjamín Celedón, 75.5%. Carlos Fonseca, 75.5% de orgullo. El cacique de Iriangén, 71.4% orgulloso. El cacique de Nicaragua, 71.1%. Pedro Joaquín Chamorro, 72.0% orgullo. Rigoberto López Pérez, 66.1%. Cardenal Obando Bravo, 62.4%. Blanca Arau Pineda, 57.9%. y Tomás Ruiz Romero, 45.2%. Todos estos personajes son los que están en el preámbulo de la Constitución de la República de Nicaragua, que es donde vienen todos los principios. Todo gobernante que sea impuesto por un poder extranjero solo representará y defenderá los intereses ajenos y nunca los de su patria. El general Sandino, 72.5% de acuerdo con eso. El líder político que siente verdadero amor por su país
debe despreciar con altivez toda propuesta humillante que afecte la soberanía de la nación. General Sandino, 78.6% de acuerdo con eso. Esto está escrito en el manifiesto al pueblo de Nicaragua sobre las elecciones del 6 de octubre de 1927. General Sandino, esto lo hicimos a propósito del 21 de febrero que acaba de pasar, que se conmemoró el 87 aniversario del asesinato de Sandino. Muchísimas gracias. Cualquier pregunta, estamos a las órdenes. Yo le agradecería a los periodistas que también tenemos una serie de personalidades muy conocedoras de nuestros temas, quienes pueden preguntar. Le agradeceríamos que nos dieran la. Muchas gracias y siempre a su disposición.